Voy a empezar, creo que con lo fundamental, y es que creo que la Policía Nacional se merece un abrazo, un aplauso gigantesco por la captura de Otoniel, que es un criminal, un bandido que además amenazó por más de una década a niños, niñas y adolescentes, no solo en ese fenómeno del reclutamiento, sino también en el fenómeno de la explotación sexual de las niñas de nuestro país. Así que el aplauso hoy es para ustedes. Y lo digo de manera sincera, además estoy absolutamente feliz de estar acá. Estoy haciendo en este momento el CESEP, entonces yo me creo ya miembro de la Policía Nacional de Colombia. Me enorgullece un montón poder dirigirme a ustedes en una temática que claramente es de interés no solo de la Policía Nacional, de todas las fuerzas, sino de toda la sociedad colombiana. Y por eso el título de la presentación que hoy yo quiero compartirles es Niñez, la esperanza de un futuro distinto. La Constitución Política de Colombia, en el artículo 44 y el Código de Infancia y Adolescencia habla de dos términos fundamentales: la corresponsabilidad y la preponderancia de derechos. ¿Qué significa eso? Corresponsabilidad significa que somos sociedad, familia y Estado los obligados a garantizar el bienestar, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y la preponderancia es que los derechos de los niños y niñas están por encima de las de todos nosotros. De verdad, esto tiene una razón de ser, una razón en dos elementos fundamentales. Primero, es que un niño o niña es infinitamente más vulnerable que nosotros por su momento de desarrollo en el que se encuentra, tanto física como cognitivamente, está en un estado de vulnerabilidad frente a un adulto. Es decir, que si yo no sé medir un golpe, puedo hacerle demasiado daño a un niño, que ya es además comprobado por la ciencia y la neurociencia que el golpe no solo atenta y afecta la parte física, sino también la parte espiritual y motor del niño, el aprendizaje, como lo vamos a ver más adelante. Pero la segunda razón es precisamente por el título de mi exposición hoy ante ustedes. Es porque la niñez es quien puede enseñarnos a la humanidad entera a ser distinta. Nuestra generación de alguna manera ha fallado, ha cometido errores y los tenemos que reconocer. Esos errores parten porque la mayoría de la gente de mi generación está acostumbrada a hacerse zancadilla, no a darse la mano para salir adelante. Y si nosotros queremos crear una sociedad diferente, quienes pueden realmente aprender y hacernos desaprender a nosotros de lo malo, son los niños de Colombia y del mundo. Es esta humanidad, la humanidad distinta que todos los días ustedes, hombres y mujeres y todos los equipos humanos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estamos para garantizar. Es esa sonrisa, es esa esperanza, es una mirada que cuando ustedes pasan, porque me he recorrido todo el territorio del país, hay admiración, hay respeto, hay profunda gratitud. Sin embargo, y a pesar de esto, pues las cifras en Colombia y en el mundo no son alentadoras. La violencia contra niños, niñas y adolescentes equivale a pérdidas económicas cercanas al 8% del PIB mundial. Esto significa 7 billones de dólares en el 2020, si queremos ponerlo en cifras económicas. Y hay diferentes tipos de violencias que además atentan en cada uno de los diferentes grupos etarios en los que van pasando los hombres y mujeres a lo largo del curso de vida. Tenemos la violencia física, que además está profundamente anclada en los niños y niñas de los 5 a los 17 años. Tenemos intimidación o bullying, que está sobre todo desde los 6 a los 17, hay violencia juvenil, violencia de pareja, violencia sexual y violencia psicológica. Lo que pasa con muchas de estas violencias es que también las desconocemos y desafortunadamente en muchos países que hoy además están reunidos, hemos naturalizado la violencia contra los niños y niñas. El castigo físico, por ejemplo, se ha vuelto uno de los elementos fundamentales de la crianza. En Colombia, para que sepan, es el cable de la plancha, la chancleta o el grito. Estos elementos que además en nuestro país fueron prohibidos como métodos de crianza por la ley contra el castigo físico hacia niños, niñas y adolescentes, tienen una razón de ser fundamental. ¿Quién en esta sala tiene hijos?
¿Quién quisiera que su hijo fuera el niño más feliz del colegio? ¿Quién quisiera que fuera el más pilo? Si queremos que los niños y niñas sean los más pilos, los más inteligentes, los que más tienen capacidad de aprendizaje, les tengo una noticia de la ciencia, de la pediatría, de la neurociencia. Cada golpe, cada grito, reduce las capacidades cognitivas y de aprendizaje de los seres humanos. Y más aún cuando se parte desde la concepción misma. Por eso es tan importante también el elemento de prevención del embarazo adolescente. Muchas de las adolescentes no están preparadas emocional, psíquica y espiritualmente para ser mamás. Ser mamá o papá es infinitamente difícil. Es un elemento complicado. Uno tiene que estar preparado emocionalmente. Tiene que tener la capacidad para todos los días ser un referente para los niños y niñas. Los adultos somos nosotros. Somos los superhéroes y las superheroínas de esos niños. Y aquí vemos en la pirámide de ACE, que es del Nobel de Economía James Heckman, que ahorita veremos por qué es tan importante, muestra cómo empezamos desde la preconcepción, cuando la mamá no está preparada, a heredar traumas históricos en el vientre a los niños y niñas. Si seguimos con el tema de experiencias adversas en la infancia, vamos empezando a ver cómo podemos llegar a causar elementos que van desde la interrupción del neurodesarrollo, la imposibilidad de adaptación sociológica y cognitiva, la adopción de comportamientos de riesgos para la salud propia e individual y colectiva, la enfermedad y problemas sociales y de adaptación, y que puede llegar hasta causar la muerte. Esto es lo que la violencia empieza a generar en el ser humano. ¿Y por qué les decía que es importante James Heckman? El Nobel de Economía lo dice porque muchas veces cuando uno habla de niñez piensan que solamente está hablando de un elemento social, que claro que es fundamental, pero aquí estamos hablando de desarrollo. El Nobel de Economía hace una correlación directa entre la inversión a la niñez y el desarrollo económico, político y social de cualquier nación. Y se tiene entonces que por cada dólar invertido en la niñez hay un retorno efectivo entre el 7 y el 10%. Este es el retorno más alto que cualquier estado puede invertir en un país. Esta es la posibilidad entonces de tener un futuro distinto. Un país que invierte en la niñez está destinado a ser grande. Y eso es lo que hacemos ustedes, nosotros, y que debería hacer toda la sociedad todos los días de su vida. Por eso el gobierno nacional ha puesto en el centro a la niñez colombiana, porque sabemos y entendemos que esa correlación directa entre inversión y protección a la niñez tiene esa específica impacto en el desarrollo, repito, político, económico y social. En el año 2015, todas las naciones del mundo, o la mayoría de ellas, se unieron alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible. Hablar de cómo cambiábamos los paradigmas de desarrollo económico. Y uno de los elementos fundamentales es poder poner al ser humano en el centro del desarrollo. Y al ser humano más importante, el de la preponderancia de derechos, a la niñez. Si queremos reducir la pobreza, si queremos lograr igualdad de género, si queremos lograr la equidad y la igualdad de la que hablan los objetivos de desarrollo sostenibles en el numeral 1, 10, 5, si queremos un medio ambiente distinto, ¿a quién de aquí nuestros hijos no nos ha dicho cerrar el grifo del agua porque estás gastando el agua del planeta? A mí me lo dice mi hijo todos los días. Ellos son ejemplo y están cambiando las formas naturales en cómo nosotros nos veníamos comportando. Desafortunadamente tengo que darles cifras en nuestro país porque no lo hemos entendido. En el año 2018 lo primero que hizo el presidente de la República al llegar al gobierno fue hacer la primera encuesta que medía cómo la violencia estaba afectando a la niñez. El 42% de los menores de 18 años entrevistados dijeron haber sido víctimas de un tipo de violencia, o física, psicológica o sexual. Y lo más grave de esto
es que el 72% fue en su entorno protector por excelencia, que es la casa. Esto demuestra que aquí el problema no es de una entidad, una institución, el problema es de la sociedad entera. Hemos naturalizado la violencia de una manera en que nos marca. El otro día estaba en una charla y decían, cuando estábamos precisamente tratando de apoyar la ley que castiga o que prohíbe el castigo físico como un método de crianza, y el argumento de muchos es que no se metan en lo que yo enseño en mi casa, porque a mí me pegaron y aquí estoy regio. Yo quiero saber si un país que violenta a los niños en un 72% en su hogar está bien. Yo quiero saber si nosotros estamos tan bien y hemos aprendido a solucionar las problemáticas del día a día con diálogo. Si nosotros le golpeamos a un niño en la casa, ¿qué le estamos enseñando? Que cuando se comete un error, no le puede pegar a alguien. Entonces va para el colegio, un niño le arrebata la lonchera y el otro va y le pega una patada. ¿Está bien? Es que eso le enseñamos en la casa, somos referentes todos los días de la vida. Y entonces nos vamos con las estadísticas que son aún más dolorosas y preocupantes. Y aquí empieza a cobrar importancia tal vez la alianza más grande que ha hecho el Instituto Colombiano de Bienestar con el Ministerio de Defensa. Es la primera vez en la historia que realmente estamos trabajando de la mano y quiero agradecerles a ustedes porque ha sido un trabajo armónico. Ha sido un trabajo al lado de mi general Vargas, al lado de mi general Murillo, de mi general Penilla, de todos ustedes, hombres y mujeres que todos los días están en los 1.103 municipios del país, como también lo está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las cifras del 2020. Nosotros tenemos un elemento para los países invitados que están también presentes, que se llaman los procesos administrativos de restablecimiento de derechos. Cuando un niño o niña es violentado física o sexualmente, se le abre un proceso para repararlo, psicológica, espiritualmente, y se hace un acompañamiento. El año 2020 abrimos 28.545 procesos administrativos por algún tipo de violencia, de los cuales 14.226 fueron por violencia sexual y el 83% de esto fue contra niñas, contra mujeres. Lo que está demostrando que Colombia sigue siendo un país no solo patriarcal, sino machista, que violenta a lo que es más sagrado del planeta, la mujer, la que da vida. Las mamás de todos ustedes fueron niñas. Y en lo que va corrido del 2021, 28.067 procesos administrativos de restablecimiento de derechos, 13.597 por violencia sexual. Eso implica 47 casos diarios por violencia sexual. Eso es lo que estamos construyendo como país si no seguimos trabajando con más ahínco, más esfuerzo y de manera colectiva. La violencia intrafamiliar entre enero y agosto del 2021 produjo 3.695 valoraciones médicas. Lo que es más dramático es que 610 niños de 0 a 5 años fueron víctimas de este tipo de violencia. 1.042 de 6 a 11 y 2.043 de 12 a 17. Y reclutamiento. Volvemos a Otoniel. ¿Cómo seguimos trabajando conjuntamente para ponerle coto a esos bandidos y criminales que arriesgan la integridad física, moral, psicológica y sexual de los niños y niñas de Colombia? Esto es inadmisible. Y otra vez celebro la captura de este bandido y resalto además el trabajo conjunto entre las fuerzas. El ICBF tiene un programa de atención a niños y niñas desvinculados. Hemos atendido desde 1999 7.008 niños y niñas y adolescentes. Grave aún que tengamos niños reclutados desde los 9 años. Grave también ver cómo las FARC es el grupo criminal que más reclutó o que ha reclutado y que sigue reclutando en nuestro país. El 56% de los niños y niñas que tienen expediente en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fueron reclutados por las FARC. 111 por Otoniel.
Y aquí estamos, y aquí seguimos, y vamos a seguir protegiéndolos. Y este es el momento para seguir diciéndole a los niños y niñas y adolescentes que están vinculados, a los hombres que están vinculados a estos grupos de criminales, que acá les espera una vida de legalidad. A los adolescentes y niños que está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para tratarlos como víctimas y empezar a restablecer sus derechos. Aquí estamos para seguir trabajando conjuntamente. La respuesta de todo esto a estas cifras que no son alentadoras y que son difíciles es la Gran Alianza contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes. Esta gran alianza se firmó en el año 2019 por parte del presidente de la República, en donde la lidera el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en compañía o en asocio, obviamente con la consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, pero también con las demás entidades del Estado, donde está la Policía Nacional. Perdón. El gran reto, ¿y por qué la alianza? Porque nuestra perspectiva y proyecto es lograr reducir las violencias en un 14.3% y lo estima así nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Esta es una alianza global que además estamos acompañados por 33 países y por End Violence Against Children, que nos garantizan todos los esquemas del modelo Inspire para poder lograr cambiar normas, culturas y valores que han normalizado la violencia en nuestros entornos. El Plan Nacional de Acción contra las Violencias que hoy se está construyendo incluye a 111 organizaciones del Estado, 49 organizaciones de la sociedad civil, 29 de la cooperación internacional. Y tenemos que buscar que los entornos protectores realmente sean entornos protectores. ¿Y qué hablamos por entornos protectores? Me voy a saltar aquí. Perdón. El primer entorno protector por excelencia, ¿cuál debe ser? El personal. Nosotros tenemos que seguir trabajando con los niños y niñas para que entiendan que son sujetos activos de derecho. Ellos tienen que entender cuáles son esos derechos. El segundo entorno protector, como ya lo vimos, es el hogar. No podemos seguir teniendo cifras tan escabrosas como las que vimos de violencia intrafamiliar y mucho menos con ese 72% que nos debe dar vergüenza de violencias en el entorno de la casa. El tercer entorno protector es el espacio público. Ya vamos a ir por cada uno de estos, qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y cómo podemos seguir trabajando de manera conjunta. El cuarto es el institucional y el quinto es el digital y virtual, donde claramente hacemos un trabajo gigante con policía. ¿Esto para qué es? Para lograr tener ese curso de vida totalmente armónico, totalmente en serio con bienestar. De los 0 a los 5 años, de los 6 a los 13, de los 14 a los 28 y trabajar sobre todo con las familias. Nosotros tenemos diferentes programas y venimos trabajando en ese a largo de los cursos de vida de diferentes formas. Obviamente en primera infancia con todo el elemento de los centros de desarrollo infantil, los hogares comunitarios, los hogares infantiles. En Colombia hay 4.700.000 niños entre los 0 y los 5 años. Nosotros estamos trabajando con 1.700.000, que además están seleccionados o identificados por un algoritmo. Estamos utilizando la inteligencia artificial para poder identificar a los más vulnerables de los vulnerables, con elementos de pobreza multidimensional, quiénes son víctimas del conflicto armado, quiénes están en zonas rurales y rurales dispersas. Esto se vuelve un elemento fundamental para poder trabajar en esa ventana de oportunidad. Yo no sé si ustedes sabían, pero de los 0 a los 5 años los seres humanos tenemos 1000 conexiones neuronales por segundo. Después de eso, ya no. Es la ventana más importante para lograr cerrar brechas, para lograr generar los esquemas que les permitan a los niños y niñas después tener un aprendizaje fácil, tranquilo. Es muy importante. Luego trabajamos en infancia con más de 182.000 niños y niñas desarrollando talentos y habilidades. Luego con la nueva Dirección de Adolescencia y Juventud que creó nuestro señor presidente hace 1 año y medio, buscando que esos talentos de esos pelados y peladas más dejados atrás puedan realmente ser un catalizador de oportunidades. Y vamos con 240.000 familias que trabajamos, que hemos identificado que tienen algún rasgo o un tipo de vulnerabilidad específica que sabemos que no pueden llegar a ser un entorno protector por excelencia. Vamos a ir a cuáles son cada uno de los programas en esas áreas. El primer área que hablábamos es el programa de prevenciones individuales o de ¿Cómo hago que los niños y niñas entiendan que son sujetos de derecho y les anclo a ellos todas las herramientas para fortalecer
sus habilidades, para garantizar que esos sueños que tienen de niños se puedan hacer realidad, para crear y consistir en algo fundamental que es el autoestima. Ese elemento se vuelve un elemento clave para poder transformar lo que viene después. Tenemos Catuna, que es un programa que busca promover esos derechos y prevenir riesgos como el trabajo infantil, la violencia al interior de las familias y la violencia sexual entre niños de 6 a 13 años. Tenemos En la Jugada, que es un trabajo específicamente con adolescentes para prevenir el embarazo adolescente, la trata de personas, la prevención del reclutamiento y las sustancias psicoactivas. Y dejo de último Sacúdete, porque yo no sé si han oído o no han oído, pero ha habido mucha bulla hace poco frente a Sacúdete. Sacúdete creo que es la estrategia más ganadora que tiene el Estado para detonar los talentos de los y las jóvenes de Colombia. Es una metodología absolutamente disruptiva que busca llegar a esos territorios más dejados atrás, a la ruralidad dispersa. Está Leider aquí enfrente. Leider es de Buenaventura y empezó siendo un pelado. Sacúdete, no lo conocía, lo juro, pero es un fotógrafo súper crack. Yo me veo súper bonita en la foto, es por Leider. De verdad es un fotógrafo increíble, tiene un talento maravilloso, pero lo que le dio Sacúdete fue una personalidad que hoy yo redescubro y en la que quedo sorprendida y maravillada todos los días. Leider era una persona cuando entró a Sacúdete y hoy es otra. Y te quiero agradecer por tu apertura, por tu voluntad de cambio y por tu espíritu, que además contagia a los demás jóvenes del país y porque tú eres hoy un referente para tus conciudadanos de ese hermoso distrito especial, pero también para todos los jóvenes de Colombia. Leider, infinitas gracias. Sacúdete es eso. Es esa metodología que inspira, enfoca y transforma a través del acercamiento a las megatendencias que están transformando al mundo. Y todos creemos que las megatendencias que están transformando al mundo son las digitales. Sí, son las digitales, pero hay otras. Hay megatendencias humanas, culturales y sociales. Y hablábamos de cómo los niños se vuelven fundamentales para llegar a estas megatendencias. Estas megatendencias son fundamentales tenerlas y adoptarlas hoy, en el presente, para poder tener un futuro. Y esas megatendencias son trabajo en equipo, solidaridad, pensamiento crítico, pensamiento lógico, matemático, no matemáticas, lógico, matemático. Son elementos que hoy tenemos que tener todos los seres humanos si queremos insertarnos en el mercado laboral del futuro. Porque sí es cierto que se están destruyendo empleos, pero también es cierto que se están generando otros. Entonces, la voluntad está en nosotros si nos quedamos por fuera de las nuevas esquemas de la cuarta revolución industrial. Estamos fortaleciendo los entornos del hogar a través del programa Mi Familia. Voy a focalizarme primero en Mi Familia, que fue cuando yo llegué al ICBF, estaba anclado, estaba listo, un programa increíble. Se miden vulnerabilidades específicas de las familias, tenemos un trabajo con 240.000 familias, y es qué elementos pueden llegar a mostrarme a mí que esa familia puede llegar a ser una amenaza para cualquier miembro de su entorno. Y empezamos a trabajar con ellos casi que con un psicólogo en casa. Chile lo tiene, ahora Colombia lo está implementando con este esquema específico de acompañamiento a familias en vulnerabilidad. Ha resultado increíble, en pandemia tuvo unos resultados maravillosos, logramos prevenir el suicidio de algunos miembros del equipo ya humano que está aquí detrás de esas 240.000 familias. Pero también cuando yo llegué dije, listo, 240.000 familias es un montón. Pero los que somos papás sabemos que es difícil ser papá y que a veces nos enfrentamos hacia unos pelados que nos sorprenden y no sabemos cómo actuar. A veces estamos bravos, a veces estamos tristes y no sabemos cómo manejar esas emociones. Entonces creamos Mi Familia Universal, a que los invito a todos a que se metan, naveguen por ese viaje, porque es increíble y nos ayuda a los papás a tener pautas de parentalidad positiva. Si me estoy separando, pues el problema es de dos adultos, no metas al niño. De todos los procesos administrativos de restablecimiento de derechos, que no puse ahí la cifra, pero son más de 67.000 el año pasado, tengo un montón porque los papás no se pusieron de acuerdo por la cuota alimentaria o las visitas de los pelados. Yo soy una mamá separada, mi exmarido es fantástico, tenemos una muy buena relación, pero si algo puedo decir es que esa buena relación no solo nos favorece a él y a mí, al que más favorece es Agustín. Agustín es un niño absolutamente feliz y va feliz a una casa o a la otra, sin dramas, sin complejidades. Esas herramientas no fueron gratuitas ni fortuitas,
nosotros recibimos un acompañamiento y eso fue cómo forjamos Mi Familia Universal. Y métanse porque no saben los elementos que hay para quienes somos papás. Además, a lo largo de los diferentes grupos etarios, a que tienen adolescentes, si los pelados son adolescentes empieza un tema de me enfrento a ti y uno cree que es un desafío. Están construyendo individualidad y hay maneras para manejarlos. Quien tiene niños menores de 2 años, a veces psicólogos y neuropediatras dicen a los niños hay que ponerlos en tiempo fuera, time out. A un niño menor de 2 años no hay que ponerlo tiempo fuera, hay que ponerlo tiempo adentro. Todos estos elementos están ahí, los invito a visitarlo. Tenemos el tema del fortalecimiento de entorno en el espacio público y aquí pues obviamente es un trabajo entre ustedes y nosotros y es por ejemplo lo que estamos haciendo en la estrategia de acompañamiento al plan 100 días contra el microtráfico. Vamos con la policía, vamos con mi general Murillo, con mi general Vargas, con el ministro Molano y derribamos una olla. Pero cuando cae un muro de desesperanza, nace otro de esperanza. Y llega el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la institucionalidad con programas para poder fortalecer los entornos comunitarios. Para después de haberle quitado ese núcleo del mal al microtráfico, que sabemos que hacen uso y utilización de niños y niñas para el expendio, y por ahí empiezan, para la comercialización de sustancias psicoactivas, van generando pánico y miedo. Los niños y niñas no pueden salir como tal vez algunos pudimos salir en nuestro barrio a jugar fútbol o a montar en patines. Con este plan, Coronel Novoa, estamos logrando accionar en diferentes lugares del territorio espacios públicos positivos para los niños y niñas, libres de violencias. Hoy estamos ya en 7 municipios de manera conjunta, estamos en Circasia, Itagüí, Barranquilla, Montería, Cartagena, Villavicencio y Ibagué, con 1.400 cupos a niños y niñas que estaban amedrentados por los violentos y hoy tienen cadenas de esperanza que les permite seguir construyendo sus proyectos de vida. Esto también es importantísimo mostrárselos, no sé quién lo conozca, pero lo trabajamos de la mano de la Policía Nacional y es el modelo probabilístico de vulneración de derechos. Yo soy súper fan obviamente de las tecnologías, no soy centennial, pero me juro, centennial son los verdaderos nativos digitales. La inteligencia artificial y la tecnología no solo sirve para conectarse por Facebook y las redes sociales, sirve para muchas cosas más. Y claro, hay que saberla controlar, las redes sociales y el mundo digital, porque no podemos perder la interacción humana, que es un elemento fundamental para la transformación. Pero sirve para esto. Hicimos un algoritmo que lee 56 variables de contexto de riesgo, factores de riesgo, factores protectores, en un universo de 5 millones de personas. Y esto nos arrojó un mapa de calor que nos permite empezar a interactuar de manera mucho más rápida y efectiva en esa gran alianza que tenemos ustedes y nosotros con la línea 123 y la línea 141. Si inmediatamente recibimos un reporte de una violencia en el mapa de calor donde sabemos que hay un municipio, un barrio, llega hasta los barrios más vulnerables o propensos para generar violencia contra los niños, inmediatamente policía e ICBF, defensores de familia, se dirigen al barrio a garantizar la protección. Esto es rapidez, esto es celeridad, esto es actuar de manera conjunta. Estas son un poco las concentraciones de los municipios con más altos riesgos y la concentración por violencia psicológica y física y esta por violencia sexual. Esto nos permite depurar políticas públicas y poder tener un accionar mucho más eficiente, porque obviamente no podemos tener ni un policía ni un defensor de familia por cada habitante de Colombia. Nos permite actuar de manera conjunta en el marco de la corresponsabilidad y de manera mucho más eficiente. Y esta, pues ya hablamos de la interoperabilidad de la línea 141 y de la 123. También vamos a pasar al entorno institucional. El entorno institucional es los colegios, los jardines, los centros de desarrollo infantil. ¿Cómo logramos para que esos entornos realmente también sean protectores? Cuando hubo el cierre por la pandemia, todo el mundo empezó a alzar la mano y dijo, ojo, el número de violencia contra niños y niñas se puede incrementar, porque no están al interior de la institucionalidad, porque están en sus casas, donde ya vimos que ocurre a veces más del 72% de las violencias. Pero resulta, pasa y acontece que desafortunadamente tenemos casos al interior de las institucionalidades que no permiten o garantizan que los niños y niñas estén en entornos protectores.
Por eso el ICBF lo primero que hizo fue crear un equipo élite guardián de la niñez. Tenemos psicólogos forenses, también un trabajo conjunto con la policía para poder visitar a todos los centros de desarrollo infantil de manera, no a todos, pero es un tema aleatorio, y poder identificar si hay niños o niñas con riesgo, con características que nos permitan decir, ojo, aquí puede haber una alerta, una alarma. También nos permite empezar a interactuar con los agentes educativos y madres comunitarias para decir, esta persona puede representar un riesgo para un niño o una niña. En el piloto se visitó el CDI de Manizales, Florencia, Honda, Pereira, Bogotá y Huila, y hay 14 rutas intersectoriales activadas, obviamente de la mano de la policía y la Fiscalía General de la Nación. En ese fortaleciendo el entorno institucional, también quisiera presentarles, y ojalá muchos ya lo conozcan, que es el curso de Protegerlos con todas las fuerzas. Ese curso lo diseñamos entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para fortalecer las capacidades de los miembros de las fuerzas militares y la Policía Nacional como agentes positivos transformadores para la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Yo voy a confesarles algo, esto cuándo se creó, por qué. ¿Ustedes se acuerdan del caso de la niña en Vera y los militares? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? Sí. Empezaron la sociedad colombiana siempre a buscar culpables, es X o Y. Y cuando nosotros analizamos esas cifras y esas estadísticas y vemos que la sociedad colombiana entera está enferma y suele vulnerar los derechos de la niñez, entendemos que lo que necesitamos es trabajar en todos los seres humanos que componemos esa sociedad y esas instituciones. Las instituciones están compuestas de seres humanos, miembros de una sociedad. Necesitamos que ustedes, al contrario, se conviertan en los guardianes, en los héroes y heroínas, en esos que tienen capa camuflada en los territorios, en esos nuevos uniformes azules fantásticos, que los tengan y que los niños y niñas se sientan seguros cuando ustedes están al lado. Y vamos a trabajar y a seguir fortaleciendo todas esas capacidades de manera conjunta. También tenemos el tema de fortalecimiento del entorno institucional en la parte de los colegios, y es la alianza familia-escuela, que busca promover una interacción constante entre el docente, los alumnos y los padres de familia, para obviamente tener unas orientaciones técnicas hacia la familia, lograr hacer el programa Profe en Casa, la colección de fascículos de familias, tener videoconferencias y campañas de movilización social. Vamos al entorno digital y tenemos obviamente el gran trabajo que hace el Ministerio de las Tecnologías y de la Información y las Comunicaciones en TIC Confío, que busca prevenir riesgos en el entorno virtual por la medio de la promoción del uso responsable del Internet y las TIC. Y aquí es el trabajo de ustedes. En el 2021 se han bloqueado más de 14.328 solicitudes de URLs por contenido sexual, que veíamos hace unos días que estábamos en el Día Mundial de Lucha contra la Explotación Sexual Comercial, que desafortunadamente por el COVID-19 el número de amenazas de niños y niñas frente a estos delitos de páginas web, casas webcam, se está volviendo un fenómeno que tenemos que combatir con más fuerzas y más rigurosidad. Venimos también promoviendo la movilización social, como les dije desde un principio, para cambiar normas, culturas y valores. Hemos hecho una campaña que se llama Es hora de cambiar, despierta, para que todas esas normas que habíamos adquirido a lo largo de la vida podamos transformarlas en un esquema de parentalidad positiva. Cuestiona esos imaginarios que vemos como naturales, la letra con sangre entra, es que usted es bruto, es que se hace, palabras y frases que terminan marcando la historia de un ser humano desde chiquito. Despierta es un llamado de atención para que cambiemos que la violencia contra niños, niñas y adolescentes no es normal. La prevención de violencias es una tarea de todos y yo les quiero agradecer de todo corazón por el trabajo conjunto de la policía para la niñez de nuestro país, que son el presente y el futuro de una nación. Muchas gracias. Bueno, abrimos este espacio para preguntas, comentarios, dudas e inquietudes. Fui súper clara. Yo creo que sí, doctora. ¿O están muy tímidos todavía por el almuerzo?
Hay una pregunta al fondo. Doctora, buenas tardes. Pues aprovechando su presencia aquí en el evento como la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Con respecto a la sentencia de la Corte sobre los adolescentes que se pueden unir libremente a conformar una familia, hace poco escuché que el Bienestar Familiar le había solicitado a la Corte algo. Usted como directora nos puede informar sobre esa nueva norma, esa nueva interpretación de la norma. Gracias. La sentencia fue del Consejo de Estado en una previa, y lo que está en este momento ante la Corte Constitucional precisamente es no permitir la unión marital de hecho ni el matrimonio entre mayores de 14 años. El ICBF se pronunció obviamente rechazando la unión temprana por razones específicas, en donde está demostrado además que los ciclos de violencia y los ciclos de pobreza se perpetúan cuando uno de manera más temprana llega al embarazo a constituir una familia. Nosotros consideramos que los niños, niñas y adolescentes tienen que cumplir su etapa y su ciclo de educación. Sabemos que los embarazos tempranos desafortunadamente redundan en abandono del sistema educativo, y esto empieza a incidir en lo que las Naciones Unidas desde 1990 mide, que es el Índice de Desarrollo Humano. Uno de los criterios del Índice de Desarrollo Humano es precisamente la deserción o el rezago escolar. Y si nosotros tenemos que niñas o niñas entran a casarse a los 14 años, quedan embarazadas y abandonan el colegio, pues sus oportunidades para el desarrollo personal, individual, obviamente en el marco de la construcción de su proyecto de vida, se minimiza. Las oportunidades de entrar al mercado laboral son mucho menores. El tema del pago, desafortunadamente, y esto es un tema que tiene que cambiar como sociedad, pero seguimos viendo las diferencias salariales por mismo trabajo entre un hombre y una mujer cercanas al 21%, y esto además se incrementa cuando una mujer en edad muy temprana tiene hijos. Si se incrementa cuando nosotros estamos grandes, pues más chiquitos también, es peor. Entonces estamos en desacuerdo y estamos esperando a que la Honorable Corte Constitucional se pronuncie. Muy buenas tardes con todos. Soy la teniente Cifuentes Montserrat de Ecuador, de la DINAPEN, es protección de niños, niñas y adolescentes en mi país. Bueno, mi pregunta va en torno a los programas que se realicen. Usted me dice que tenemos índice de abandono escolar por madres adolescentes, pero ¿qué trabajo se está realizando aquí para brindarles el apoyo para el cuidado de estos niños de madres adolescentes? En mi país existen guarderías del Estado en las cuales las madres pueden irles a dejar en la guardería hasta ellas cumplir con las actividades académicas. No sé si aquí también se está manejando de esa manera. Sí, tenemos dos elementos. Primero, es decir que cualquier relación sexual con una menor de 14 años es una violación en el Estado colombiano. Entonces, si hay una niña menor de 14 años dando a luz, inmediatamente entra al programa de protección del ICBF bajo la modalidad de restablecimiento de derechos, y es acogida a ella y en su periodo de gestación, y luego su bebé, si no garantiza obviamente su hogar ser un entorno protector, si no hay un acompañamiento de la joven o de la niña menor de 14 años en su entorno familiar. Pero usted necesita mirar por qué se generó el embarazo. En las mayores de 14 años se hace lo mismo. Nosotros tenemos un principio y es la desinstitucionalización. Es decir, cualquier niño o niña que se haya visto vulnerado, el principio es dejarlo en su entorno protector principal, que es la familia. Si la familia no constituye un entorno protector, llega al Estado. Y el Estado tiene diferentes modalidades de acogida. Tenemos hogares sustitutos, tenemos internados y finalmente el eje de adopción para el caso en que se dé. Entonces ahí hay diferentes modalidades. Ahí las acogemos también de una manera diferencial a partir de la circunstancia individual que se le presente.
Pero claro que también tenemos guarderías. Ahí lo que te expliqué en primera infancia es que nosotros focalizamos a los niños y niñas entre los 0 y 5 años, más vulnerables de todos. Y ahí es donde atendemos para el desarrollo motor, cognitivo y socioemocional. Yo sé que como sos de Ecuador, entonces de pronto no fui tan explícita. Los centros de desarrollo infantil, que hablé de ellos, que atendemos a 1.700.000 niños, son jardines infantiles, hogares no solo de cuidado, sino que nosotros hemos evolucionado a que sea un lugar para el desarrollo adecuado de los niños y niñas. De hecho, en algunos, por ejemplo, en Atlántico, estamos ya enseñando inglés desde los 3 años y estamos enseñando áreas para el STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Correcto, ¿alguna otra pregunta? No. Parece que no. Muchísimas gracias a todos, de verdad. A usted, doctora Lina, muchas gracias por participar de este congreso y apoyarnos.